Patrocinan Canarias al Día, La Tertulia, Caja 7, Faicanes, Disa, Loro Parque, Iberia, Océano Combustibles, Grupo Número 1, Supermercados Lidl, Centro Oftalmológico Muiños, Banco Santander, McDonald's, Escuela de Negocios ESM, Grupo Lopezán, Obra Social La Caixa. Lo normal en cualquier cadena de televisión, es que el realizador estuviera al corriente de este movimiento. Sí. Para que todo fuera sincronizado y saliera por la tele como es debido. Nosotros ya en plano, que no hubiera un disloque de cámaras, de plano. Sí. Sin embargo, no. Fíjate tú, la improvisación, ¿no? La improvisación. Me he acercado a ti. Para ver los papeles, ¿no? No, No ha porque cambiado, si veo... No ha cambiado la letra, ¿eh? Mira, el hermano de Julio Pérez, que se llama Horacio Pérez, Sí. es mi... Cardiólogo. Cardiólogo. Y me ha dicho que no lea tus papeles porque te suben la tensión. Sí. Bueno, suben la tensión. Si alguien quiere saber... No lo que contamos, sino los papeles. Si alguien quiere saber en qué idioma escribe Óscar, que sepa que este es el desconocido Esperanto. ¿Sabes lo bueno que tiene eso? Sebenzui González. Que solamente lo entiendo yo. ¿Escribiste algo aquí sobre Sebenzui González? Sí. No, Sebenzui González, pero no el de la laguna, sino el del puerto. Ah. No, pero esto es una clave política nada más. Bueno, lo digo Víctor, que Muiños te conserva la vista por muchos años. Bueno, me he acercado hacia ti por algo que me haría mucha ilusión. ¿Prestarte 1.000 euros para que se lo paguen a Anoramas, no? Al partido, a Coalición Canaria. En todo caso, te pedía 1.000 euros para pagar mis deudas, no para pagar la de Aniorama. Óscar, por favor. No. Cuéntame. Podría acercarme a ti para darte un beso. Venga, arrancamos. Bienvenido a la tertulia, comienza Canarias al Día. No, pero escúchame. Podría. Pero mira, David, lo elegante que vino hoy. Pero David le he dado yo un montón de besos. Félix, mira, con su buena chaqueta, su camisa rosa. Félix y yo hemos tenido hasta... De todo. Bueno, pues venga, un abrazo, venga. Vamos. Lo ves, pero ni siquiera abrazándome te das cuenta. Bienvenido, comenzamos temporada, ¿no? No, temporada después de las Navidades. ¿No te huelo mejor? No sé. Es que estoy trabado porque me compré, me autorregalé. Una colonia, un perfume. Un perfume. Colonia ya no se dice. Yo también, un perfume. Bueno, colonia toda la vida. Colonia es una cosa de viejo. Yo también, estoy estrenando perfume. ¿Huele? Huele bien el perfume. ¿Cómo se llama? ¿Vox? Es un perfume... Barón Dandy. Barón Dandy. No, el Barón Dandy. No, el de Barón Dandy no. Hay uno que es el de Vox y Barón Dandy es lo mismo. No, es que es un perfume Pero no, muy rico. Huele, Félix, que no me coja mucho en plano. No, brutal, tío. Dáselo a Norama porque para que arrase. David, ¿huele? ¿En serio? Sí, bien. No sé mucho de perfumes, pero... ¿No? Mi madre, ¿qué es? Pero ¿cómo no? No, no sé. Es un perfume que tú te echas y... ¿Cómo se dice, David? Lo de las feromonas esas. Mi madre. Lo bueno que tiene es que no es muy fuerte. A mí me resultó agradable. Suave, sí. Eso está bien. ¿Qué es para...? ¿Cómo es, David? Es feromonas, sí, las feromonas. Sí. ¿Y las feromonas qué es? Las hormonas que hacen posible la atracción sexual. No creen, pero no creen ustedes que tenemos que empezar ya el la tertulia, perfume no me que el tiempo funciona, corre, no funciona. que el No tiempo me corre y hay funciona. muchos temas de actualidad incesantes y potentes. Como por ejemplo... ¿Qué quieres No sé, quitarme? pues está ¿Quieres quitarme el puesto? No, por Dios, Manolo.
Mira que ya están por aquí, que si Pepe Moreno, que si Mohamed Betancourt, muchas cosas. que si el otro, oye, pues al final me van a quitar a mí el La puesto. falsa guerra de Coalición Canaria, los nombramientos del Partido Socialista. Vamos con la indisciplina de Ana Oramas en la votación de investidura de Pedro Sánchez. Votando en contra de lo que había decidido su propio partido, le ha salido por 1.000 euros la broma. Oye, que 1.000 euros para Ana Oramas es un pellizco, ¿eh? Esta ha sido la sanción. Claro está, no todos los sectores de la formación nacionalista están conformes. Y a todo esto hay que sumar la pérdida de poder de Coalición Canaria, que parece que a muchos les está costando digerir. Conclusión, que el partido está en crisis y lo van a entender con este ejemplito que les vamos a poner. Miren. Porque Carlos Alonso, expresidente del Cabildo de Tenerife, defendía antes de que se reuniera el comité para decidir el futuro de Ana Oramas una sanción equilibrada, sin expulsión y sin demisión. Ese es el titular de Canarias Ahora. Por otro lado, Barragán le contesta en Twitter, el secretario del partido, con este tuit que ustedes leen, ¿no? Carlos Alonso mete la pata y empeora la situación de Ana Oramas ante los órganos del partido. Él sabrá, pero si antes era grave la situación de Oramas, las declaraciones de Carlos la empeoran. Pero Barragán sabe. Ahora sí le damos buenas noches. Óscar Martín, buenas noches. Buenas noches. Félix Rojas, Buenas buenas noches. noches. David Cuesta, buenas noches. Pero tú Queridos buenas espectadores, buenas noches. Queridos interactuantes, si es correcta la palabra, interactúen a través de nuestras redes y nuestro WhatsApp. Buenas noches. Félix Rojas. Nos mandas un rollo de perfume, un rollo suavito y tal, una cosa así como medio soft, como dicen los entendidos, y después nos pones una cosa de porno duro de Barragán. Pero Barragán, ¿sabe dónde está? ¿Sabe dónde está Barragán? Es que es una cosa absolutamente increíble. Dice, es que además lo han dejado a los pies de los caballos, ha hecho el ridículo más espantoso. Es un secretario general que no es secretario general ni es nada, es una cosa decorativa. Y además es una burla absoluta, vamos, ese partido... Además, Barragán ha hecho esto infinidad de veces. sí, sí, pero... Bueno, pero Decir una cosa que recibir otra pero- cantidad. Recuerden en Granadilla. Granadilla, las historias... pero ¿por qué hacen Acaba la...? con Paulino y acabó con Sí, Clavijo. pero ¿no queda esto como una comedia barata? Una comedia barata que los deja a estos en absoluta... como si fueran todos unos estúpidos. Vamos a sancionar nada más. Y todo el mundo ya empezó. Y después mandaron un comunicado diciendo... Respeten a Coalición Canaria, los demás partidos. No, ellos sí se pueden meter con los otros partidos. Y ellos siempre se han metido con los problemas del PSOE. Nunca no había problemas, pero ahora los de ellos no, pero los otros sí. Yo creo que era medianero, por ejemplo. Sí, no. ¿Y ahora qué? ¿Barragán qué hace? ¿No te vas a meter? ¿Y Mario Cabrera? ¿Qué pasa, Mario Cabrera? ¿Qué le pasó a María Mira, Cabrera? Hombre, mira, a ver, escúchame. Bueno, vamos a explicarle a la gente lo que supone esto también, evidentemente. pero primero O sea, lo vamos a- primero, ¿qué pasó? ¿Qué Ana pasó? Oramas ¿Qué pasó? votó en contra de la investidura de Pedro Sánchez. ¿Y por qué esto es noticia? Porque no sería noticia si vamos a la hemeroteca y vemos todo lo que ha dicho Ana Oramas sobre Podemos, sobre Pablo Iglesias y sobre que ella nunca apoyaría un gobierno en el que estuviera Podemos y en el que también hubiera apoyo de partidos independentistas. Hasta ahí estamos de acuerdo en que eso era coherente. Y eso fue el discurso que mantuvo Que Coalición mantuvo. Canaria, ¿no? Y que mantuvo En las Coalición elecciones. Canaria apoyando efectivamente a Ana Oramas. ¿Cuál es, qué es lo que es noticia? Pues que unos días antes el Consejo Político Nacional de Coalición Canaria, que recuerden fue a las elecciones junto a Nueva Canarias, que se desmarcó de cualquier posibilidad y dijo que sí, prácticamente desde el minuto 1, al apoyo a la investidura de Sánchez, a pesar de que, insisto, pidieron el voto juntos, ya ven cómo han votado. La realidad es que el Consejo Político Nacional de Coalición Canaria, que es el órgano que dirige Coalición Canaria, que toma las decisiones políticas que tienen que llevar a cabo los órganos públicos y los cargos públicos de Coalición Canaria, dijo que había que abstenerse a la votación de Pedro Sánchez. A esas reuniones no acudió de nada. A esas reuniones no acudió Ana Oramas, pero se le informó de lo que se había dicho ahí. De hecho, salió en prensa, era notorio, era público y notorio. Y Ana Oramas, a pesar de eso, decidió cambiar el sentido del voto que había ordenado su partido, saltarse esa orden de su partido y votar que no, en coherencia con lo que ella considera que es coherente, que es mantener la línea y Pero ella, ¿dónde está? y el ¿Ella es discurso de que Coalición había Canaria mantenido. o de Ana Oramas? Claro, claro, es de Coalición. Claro, entonces la pregunta es, esto en cualquier partido debería generar pues un cisma interno. Bueno, no olvidemos lo que ha pasado con Ciudadanos en Santa Cruz de Tenerife y en el Cabildo de Tenerife. ¿Qué ocurre? Que incluso en los cismas más agresivos y más violentos, como pueden haber sido los de Ciudadanos, normalmente, y mira que lo dijimos aquí veces, las aguas vuelven a su cauce.
El problema es que aquí las aguas han vuelto a su cauce muy rápido, porque lo Ana Oramas al final ha quedado en una sanción disciplinaria de 1.000 euros, que evidentemente pues, es una broma y que probablemente pues no, ni pague, no lo sé, no sé si lo pagará o no lo pagará, pero es un dinero ridículo y que no supone ningún castigo, pero sí que abre una brecha en el debate interno de qué va a pasar con el futuro de Coalición Canaria, porque a mí, y termino, Óscar, a mí no me engañan con este asunto, porque yo estoy seguro de que Ana Oramas votó que no con la complacencia de los altos y los cargos políticos de Coalición Canaria en la isla de Tenerife, porque esto es una estrategia de digamos, el resultado de lo que era la antigua ATI, de Coalición Canaria en Tenerife. A mí la novedad de toda este terremoto interno, o falso terremoto interno de Coalición Canaria, la novedad es que haya trascendido. Porque si Coalición Canaria hubiese estado en el poder, probablemente esta guerra interna de esta manera no hubiese trascendido como ha trascendido, evidentemente hasta llegar a un límite donde se ha puesto en duda la continuidad o no, o la desaparición ya casi definitiva de Coalición Canaria. Eso para empezar. A mí me cuentan que el sentir de los críticos, de los que evidentemente han expresado su malestar por ese paso que dio Ana Oramas, no es por la decisión que tomó, es decir, por haber apoyado, haber estado en contra, haber dado su apoyo en contra a un gobierno PSOE con Podemos, sino haberse saltado las directrices internas, es decir, las normas que en este caso habían apoyado, habían ratificado en el Consejo Político Nacional, que evidentemente era la abstención. Digo porque la decisión no les ha molestado, porque ellos saben que evidentemente el discurso de Ana Oramas en campaña electoral era ese, pero en todas las islas, en las elecciones de abril, y ahora quizás lo minimizó, es decir, que no iba a apoyar un gobierno del PSOE con Podemos. Ahora bien, el papel del secretario de organización pertenece a la cuota de Fuerteventura, un hombre que, como decía David, estuvo con Paulino Rivero y con Fernando Clavijo. El propio Barragán internamente no sé lo que habrá hecho, no sé lo que habrá dicho, pero él ha visualizado el cargo que él siempre ha ostentado, que es el de secretario general de Coalición Canaria, prudente en este caso y ciertamente leal al partido. Internamente no sé lo que ha dicho. Ahora bien, es verdad que el propio José Miguel Barragán pertenece a la cuota de Fuerteventura, ahí el más crítico es Mario Cabrera, no sé qué lugar estaría el propio José Miguel Barragán dentro de la organización de Fuerteventura. Hay un dato significativo porque ha salido en las redes José Juan Herrera apoyando en este caso a la propia Ana Oramas, diciendo que es un valor de Coalición Canaria. Y ojo que José Juan Herrera casi abandona Asamblea Majorera, se retiró de Asamblea Majorera por un enfrentamiento fortuito con Mario Cabrera, e insisto, no sé en qué lugar estaba en ese momento el propio José Miguel Barragán. En Fuerteventura hay dos Coalición Canaria, no sé si ahora están unidos o no, pero en su momento tienen una brecha importante, la que lideraba el propio Pedro Sanginés, y David de la Hoz, que David de la Hoz en principio... Efectivamente, en la isla de Lanzarote, que parece que también han sido críticos, en este caso con el posicionamiento de Ana Oramas. Bien, es verdad que en Coalición Canaria en Tenerife, según me cuentan algunas fuentes de Coalición Canaria en la isla de Tenerife, miran con ciertos reos a Fuerteventura y Lanzarote y les vienen a decir, ojo, que el discurso de Ana Oramas, de su discurso de coherencia, que no iba a apoyar un gobierno PSOE con Podemos, lo dijo en Lanzarote y en Fuerteventura, en este caso, con el apoyo de los majoreros y conejeros, que ella evidentemente fue quien buscó sus votos, insisto, en la isla de Fuerteventura y Lanzarote. También, de manera soterrada, Coalición Canaria en Tenerife le viene a decir a las islas orientales, tienen el apoyo, saben ustedes, en este caso de La Palma, a las islas orientales, ojo, que vamos a iniciar un nuevo proyecto político, vamos a seguir avanzando a recuperar este proyecto político. Y ustedes, Lanzarote y Fuerteventura, nos necesitan y nosotros los necesitamos a ellos. Pero quienes van a liderar, este es el mensaje que les lanzan, este proyecto político, recuperar la hegemonía de Coalición Canaria, es Tenerife, es lo que dicen ellos. ¿Por qué? Porque donde están los votos es en la isla de Tenerife. Eso por un lado. Por otro lado, evidentemente, Tenerife evidentemente apoya esa decisión de Ana Oramas, porque en Tenerife apoyan el discurso de Ana María Aramas. Por cierto, a mí me ha llamado poderosamente la atención una información, un dato que me ha llegado. En Tenerife también Coalición Canaria está mirando de reojo a un hombre que está en la dirección de Coalición Canaria en Fuerteventura, me cuentan, se llama Juan Padrón Rodríguez. ¿Que te vienen de reojo buenos o malos? Malo. Lo están mirando con malos ojos. Bien. De reojo, pero con malos ojos. Sí, efectivamente. Pero también mirando de reojo a Fuerteventura y Lanzarote con malos ojos, diciéndole que aquí los que mandamos somos nosotros, ATI, Coalición Canaria en Tenerife. Juan Padrón Rodríguez. Juan Padrón Rodríguez es un destacado de Coalición Canaria en Gran Canaria, está en la Dirección Insular de Gran Canaria, forma parte de los
máximos órganos de Coalición Canaria en Canarias. Coalición Canaria en Canarias, que no es nada. Efectivamente, está en la dirección, pero forma parte del Consejo Político Nacional de Coalición Canaria. Juan Padrón Rodríguez es de Aruca, es amigo personal de Ángel Víctor Torres, el actual presidente del gobierno. Pese a que está en Coalición Canaria, él en esa reunión decía, no, hay que... Ana Oramas tiene que apoyar al Partido Socialista, Ana Oramas tiene que apoyar al Partido Socialista, de manera insistente. Claro, eso llamó poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque ha sido uno de los altos cargos del gobierno que no ha cesado. Ángel Víctor Torres, de Coalición Canaria, que continúa. Juan Padrón Rodríguez es el presidente del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. Por cierto, ha lanzado un mensaje apoyando firmemente la figura de Carolina Daria y, por tanto, ellos consideran que en este caso el posicionamiento de Juan Padrón Rodríguez es porque quiere seguir en el gobierno. Yo creo que el perfume lo que hizo fue colocar a... Oye, esto es una clave de toda esta historia también. Por supuesto. Yo voy a lo sencillo, vamos, en este caso, ¿no? Tampoco voy a ponerme en las filigranas de los partidos políticos porque al final la historia es lo siguiente. ¿Coalición Canaria es un partido político o es de poder y ya está? Un poder, núcleo de poder. Tengo poder y ya está, porque en un partido político hay una disciplina de partido, o sea, hay una resolución del Consejo Político Nacional que son los jefes de la Asamblea. Sí. ¿Esto qué significa? Que ese Consejo Político Nacional no tiene ningún papel, ha quedado desvirtuado y ha revelado lo que pasa realmente en Coalición Canaria. ¿Qué es lo que pasa? Que Ana Oramas está en un escenario concreto para apoyar y para fundamentar la entrada de Fernando Clavijo como secretario general para el Congreso. Entonces, la tensión es que hay gente que dice que Clavijo no puede estar de secretario general y son las islas, las otras islas que siempre han estado, bueno, de satélite, porque esto es un proyecto de Coalición Canaria que ya sabemos cómo comenzó con la AIC y toda esa historia, que es muy aburrido todo eso. Pero bueno, la historia es, ¿Fernando Clavijo puede ser secretario general con el caso Grúas encima de la cabeza? ¿Puede serlo o no? Si lo es y lo condenan, ¿qué hacemos? Sería un escenario apocalíptico para Coalición Canaria, que su secretario general fuera condenado, inhabilitado y tal. Pero Fernando Clavijo quiere ser el secretario general de Coalición Canaria. ¿Por qué? Fernando Clavijo dijo que quería que el Congreso fuese en mayo, y Barragán dijo en mayo no, más adelante. Ana Oramas, ¿qué ha demostrado con esto? Primero, que ella se cree una mesías, un poder en sí mismo, que dice, yo soy la que mando aquí, yo hago lo que quiero y fíjense ustedes, digo que no a la investidura, aunque he dicho extensión y Nueva Canarias, supuesto socio, como dice muy bien David, que es otra clave también, digo que no a Pedro Sánchez, ¿no? Aunque mi partido me ha dicho que más tenga, digo que no. Y ahora le pidieron la cabeza de ella, la gente empezó a hablar sobre todo el mundo, sanciones, expulsión, tal. 1.000 euros. 1.000 euros, hablando de los 1.000 euros. Eso parece lo de la Lotería Nacional. Fernando Clavijo sabía su movimiento, claro. Es la Coalición Canaria es la que estamos liando ya. A 1.000 euros, es verdad. 1.000 euros, ya está. Bueno, no, la liaron ellos. Tras el anuncio simbólico de la sanción, la gente en las redes pues ha tomado la cosa con humor, ¿vale? Vamos a ver este pantallazo de change.org. Ayuda a Ana Oramas a pagar la multa de 1.000 euros. ¿Y cuántos han firmado apoyando eso? Ana Oramas ha sido multada por su partido y no hay derecho. En nombre de las abuelas canarias, esas que no se acostaban embostadas, si sabían que su nieto no había comido, ayuda a Ana Oramas a pagar la multa. La infame multa. A mí me parece bien que la gente se tome la política con humor. Hombre. Porque además esto ha sido un chiste y me parece... Bueno, pues vamos a ver cómo se lo ha tomado la gente en la calle. Porque en la calle, y según la encuesta que nosotros tenemos, la gente se lo ha tomado pues a su manera. Vamos a verlo. Con 2 narices tuvo, la tía. Tuvo 2 narices. Pero bueno, bien. Siguió su creencia y ya está. Tenía que haber tenido en cuenta lo del partido y que no es tanta gente canaria que piense lo que piensa ella. Y creo que fue una decisión personal de ella. A mí no me pareció bien. Parece que una metedura de pata bien buena, ¿no? Para el partido, ¿no? Una barbaridad, simplemente. Es una opción que haya dicho que no, porque no se sabe qué puede pasar con el sí. A mí me pareció mal. Por Canarias y tal, yo hubiera estado a favor de la investidura de Pedro Sánchez. Me pareció mal lo que hizo. Creo que dijo las cosas bien claras y me pareció bien lo que dijo. Que se haga un partido nuevo para ella. Y ella lo que quiere es democracia. Me parece muy acertada. 1.000 euros yo creo que no significa nada, digo yo, no sé, ellos sabrán.
son los que tienen los papeles y toda esa historia. Haberla sancionado de una manera más contundente, ¿no? Ella no tiene que pagar nada. Así que yo creo que él lo hizo bien y no tiene que pagar lo que le pusieron, la multa que le pusieron. A mí me parece poco el asunto. Me pareció poco. Me parece muy poco. La multa no es tan elevada. ¿Debería haber sido más? No, todo lo contrario, menos todavía. Yo sí. Yo por mí menos, porque lo hizo bien al hecho. contrario. Se merece hasta que la echen. Bueno, pues así están las cosas. Oye, no olvidemos que Ana Oramas cobra un sobresueldo, además de su sueldo como 13.000 diputada, de 13.000 euros que le paga la propia coalición canaria. O sea que yo entiendo que se lo descontarán de ahí o bueno, no lo sé. Pero bueno, vean el cambio que hay de gente que dice cosas que hace años era impensable escuchar Eso es verdad. en la calle. Eso que estamos viendo aquí, muy bien por los ciudadanos, muy bien. Han dicho lo que han dicho. Oye, entiendo que dicen que no, pero que diga una chica, una señora mayor, no lo dice un joven ni nada, que la echen a la calle, eso hace tiempo. Hablar de estas a la guerras pequeña no sé, ella cuando estaba como en el Hermoso no y escuchaba eso. como yo decía al principio, hablar de estas A los guerras palmeros, en aquella época bien. impensable No, también, venga, Félix. hombre, sí. De las guerras de coalición. Muy bien, por los ciudadanos que pueden expresarse libremente, que ya no hay miedo. No sé qué tienen ustedes contra Ani Por Oramas. cierto, Paulino Rivero, no. No, claro. En absoluto. No, por supuesto, perdón En usted. absoluto, estamos hablando No, de la estamos guerra, hablando de la pseudo falsa guerra que ellos propiciaron. Paulino Rivero se pronunció también, por cierto. ¿Sí? Sí, dijo que no, esto no era, que el discurso de Ana Oramas no era el discurso de un proyecto nacionalista. Exactamente. Bueno, y razón tiene Paulino Rivero, Sí, ¿no? hombre, entre otras cosas, Hombre, porque no. ellos siempre han presumido de la organización nacional, de un proyecto regionalista que hay que tener en cuenta y conocer y atender y respetar las singularidades nacionalistas de cada Paulino, isla. ¿cuándo te afilias a Nueva Canaria? Estamos esperando, Paulino, por favor, No, Rivero. afiliarse no, Afíliate a Nueva porque yo Canaria. creo que ya, Paulino ya, Rivero- ya. Paulino Deja Rivero- la comedia, Paulino afíliate Rivero ya, es afíliate a afi- Nueva Canaria. No, Paulino Rivero Sería lo consecuente. Escucha, Paulino Rivero es afiliado a Coalición Canaria. No, que pero se tiene afilie a una- Nueva Canaria. Tiene una pata y media, No, tiene una pata y en media. Nueva Canarias ¿Qué porque estás está hablando? siempre a la sombra de Román Que Rodríguez. afíliate a Nueva Canaria, déjate las comedias, afíliate ya y di, mira, soy de Nueva Después Canaria. de esta primera parte de la tertulia que ha sido una pesadez, yo pensé que no daría para tanto los 1.000 euros. Digo una pesadez porque los 1.000 euros de Ani Oramas y el discurso. Pero si es divertido, hombre, es divertido. hombre. Nos mareó. Nos vamos con el primer me he enterado, ¿verdad? David. Bueno, pues ya que antes se nombraba a Fernando Clavijo, yo no es el centro de lo que voy a contar, pero sí que puede ser un ejemplo de algunas cosas que voy a contar. ¿Porque tiene algo que ver? No, porque él, por ejemplo, en su día pues, tuvo una actuación que yo creo que es impropia de un político y creo que demuestra cómo funcionan muchas veces las empresas concesionarias de servicios en los distintos ayuntamientos. Y hoy en concreto les voy a hablar de Urbaser, que ha sido una empresa que ha conseguido los contratos millonarios en diferentes administraciones públicas, sobre todo en diferentes ayuntamientos como Santa Cruz de Tenerife, como La Laguna, como El Rosario, y donde, pues, además de gestionar esos contratos, muchas veces con muchas dudas de cómo se han gestionado, la verdad es que, no por culpa, lógicamente, de los trabajadores, sino de quienes gestionan esas empresas y lo que le permiten, sobre todo, lo que le permiten las administraciones públicas. ¿Por qué? Porque Urbaser y otras muchas empresas que son concesionarias se han convertido en nichos de empleo en los que muchos políticos acaban colocando a personas que son afines, utilizando esas concesionarias y la confianza que existe con esas concesionarias. Y Fernando Clavijo fue un buen ejemplo en su momento, porque en una de las conversaciones que se intervino en el caso Corredor, hablaba claramente de la posibilidad de colocar a un trabajador en Urbaser, que finalmente, 6 meses después de esa conversación, fue contratado por Urbaser. Ya había trabajado en Urbaser antes, pero es verdad que Clavijo se le intervino esa conversación en la que claramente habla de colocar a ese trabajador o de influir en la colocación de ese trabajador. Esto penalmente después no tuvo, como ustedes saben, no tuvo recorrido porque se anularon gran parte de esas escuchas telefónicas. Porque desapareció el auto. Porque desapareció el auto y demás. Misteriosamente. Pero lo que hizo Clavijo, que no quiero centrarme solo en eso, no. es algo muy habitual, muy habitual. De hecho, a día de hoy, en La Laguna, con otro color político, con otros partidos políticos, también hay descontento en Urbaser, porque también, a mí me cuentan trabajadores que hay incorporaciones que se han hecho, según me cuentan ellos, por afinidad al nuevo gobierno que hay municipal en Laguna. Y es algo que tampoco tiene que sorprendernos, porque insisto, esto es así en todos los lados. Otra cosa es que lo veamos bien, yo no lo veo nada bien. Y otro de los municipios, esto en Santa Cruz también ha pasado. Históricamente la época lo hemos Cerolo sabido, era terrible. Lo hemos sabido. Históricamente en La Laguna también, durante muchos años, las contratas de servicio se colocaba mucha gente por afinidad política o por lo que fuera, intereses determinados. Pero en El Rosario, a mí me llama la atención un hecho, porque he tenido acceso, hablando pues, de estos asuntos, a un informe que en su momento, un informe jurídico, que en su momento encargó Si se puede, es un informe del año 2017,
sobre el servicio de la concesionaria, del servicio de recogida de residuos, que en el Rosario también es Urbaser. Y sí se puede, por cierto, que ahora, como saben, está dentro del gobierno municipal, gobierna con el alcalde, con Escolástico Gil, pero en aquel momento pues encargó un informe jurídico. Y en ese informe jurídico, que yo he podido ver, se ponen de manifiesto una serie de incumplimientos graves, según este informe, del pliego de condiciones. El pliego de condiciones es el documento que dice cómo se tiene que hacer un servicio determinado. Tal es así que el propio informe concluye que ha habido un fraude en la prestación del servicio. Y además de proponer, de recordar que las infracciones muy graves, como las que aquí se detectan, pues suponen multas de entre 3.000 y 6.000 euros, va más allá y dice que con estos incumplimientos que se cometen y que vienen en este informe y que van, bueno, pues desde inversiones que tenía que haber hecho la empresa y no hizo para campañas de concienciación, el mal funcionamiento o el no funcionamiento del servicio de atención 24 horas que tenía que poner Urbaser, relacionada con el número de trabajadores que se tienen que aportar en base al contrato público. Bueno, pues en base a todo eso, a pesar de que estamos hablando de un contrato que le costaba a las arcas del ayuntamiento en torno a 900.000 euros cada año, pues a pesar de todo eso, Urbaser cometió muchos incumplimientos. Y en este informe pues, se ponen de manifiesto todos esos incumplimientos y se dice que, además de la multa, cabe la posibilidad del rescate del servicio, del secuestro del servicio, de que se intervenga el servicio. Pero resulta que como el contrato acababa, esto es de 2017, en 2018, lo que propone el informe es, bueno, llegados a este punto, hay motivos para no prorrogar ese contrato y para sacar otro nuevo concurso. Perdona, Davina, si es una puntualización. Todo lo que quieras. ¿Sí se puede, en este caso, está hablando de Escolástico o del PSOE? En este caso está hablando de 2017, está hablando del ayuntamiento. De IR Los Verdes. Y era Escolástico el alcalde en 2017, exacto, ya, obviamente. Con quien ahora gobierna, si se puede, pero bueno, en aquel momento si se puede fiscalizaba al gobierno. Y encargó este informe. Y este informe se dio conocimiento al grupo de gobierno, en el que, insisto, se proponía que no se prorrogara. Que está gobernando con Escolástico, tiene ese informe y no ha hecho nada. Claro, o sea, ahora ahí es a donde vamos a ir. Oiga, disculpe. Ahí es a donde vamos a ir. Perdón usted. No. Vamos a seguir con el relato. Este informe se presenta, se pone encima de la mesa de la alcaldía y en 2018, cuando todavía sí se puede, no gobernaba en el Rosario, se prorroga el contrato. Es decir, no se tiene en cuenta este informe, porque se prorroga el contrato, se vuelve a prorrogar el contrato. Yo me he puesto en contacto y no se abre ningún expediente sancionador a la empresa. Vamos, que este informe, pues habrá leído, pero se quedó en una gaveta y no se aplicó nada de lo que aquí se dice. Yo he hablado hoy con Escolástico Gil, que es el alcalde del municipio, y él, bueno, pues él me explicaba, me reconocía que sí, efectivamente, que ellos prorrogaron el contrato, que ellos en aquel momento sacar un pliego era muy complejo, y ahora les explico por qué, y que consideraron que lo que querían ellos era quitarse pues, a Urbaser de encima, o no a Urbaser de encima, sino esta contratación de encima, y ahora esa contratación se va a hacer a través de la Mancomunidad del Nordeste, donde todavía no está aceptada la figura del Rosario, pero parece que así va a ser, y va a salir ese contrato que no va a gestionar ya el ayuntamiento, sino que lo va a gestionar la propia Mancomunidad, que son diferentes ayuntamientos de la zona, el Sausal, Altacoronte, La Victoria, Santa Úrsula, La Matanza, toda esa zona nordeste, esa comarca nordeste. Va a sacar ese contrato de basuras para que la basura se recoja en conjunto en todos esos municipios de la isla de Tenerife. Pero la realidad es que no se aplicaron sanciones y la realidad es que pues tampoco se paró esa prórroga del contrato que sí se hizo. Es verdad que, como dice Escolástico, ellos se han querido quitar este asunto de encima y se lo van a quitar ahora, lo cual además va a suponer un ahorro para el municipio, pero también es verdad que, como ha ocurrido en muchos sitios, en el Rosario también, con este tipo de cosas, se ha mirado para otro lado. Y yo creo que eso es algo que al final, ese mirar para otro lado, es lo que fomenta lo primero que hablábamos aquí, porque en el Rosario también durante muchos años con Macario Benítez se colocó a mucha gente a través de Urbaser. Y a mí, siguiendo este tema, que ya de por sí me parece bastante llamativo, me he encontrado con otra cosa que es también bastante llamativa. Y es que, entre otras, una de las cosas que ha hecho Urbaser y que es sorprendente, es que, por ejemplo, cuando Macario Benítez era alcalde, sacó un decreto para que Urbaser recogiera los residuos de la cárcel. A pesar de que el ayuntamiento no tiene que recoger los residuos de la cárcel porque no es su competencia. La cárcel, que es un órgano que, como saben, depende del Estado, tiene que contratar su propio servicio. Pues era Urbaser quien lo recogía y el Ayuntamiento del Rosario quien pagaba la recogida de esos residuos, ¿no? ¿A cambio de qué? Es la pregunta que yo me hago. Bueno, hay mucha rumorología sobre cuál fue la compensación de aquella situación, pero vamos, yo la verdad es que no he podido contrastar nada más que el hecho de que es verdad que los residuos de la cárcel los recoge Urbaser.
Bueno, pues la rumorología es que hubo compensaciones en este sentido. Compensaciones a personas. Pero una cosa, de David, la prórroga en sí misma, Escolástico te hizo un dribbling por la izquierda y se fue al otro lado del campo. Jugaba fútbol y es un un dribbling, bum, bum. No, me hizo un dribbling, no, me reconoció que nos hizo la prórroga. O sea, exacto, poco más puedo decir. Yo no le puedo poner una pistola en el cuello. Si hay un informe de si se puede, que tú planteas todo ese tipo de irregularidades. Sí. Y tú haces una prórroga, los informes de la prórroga, ¿cómo son? ¿Negativos? Claro, es verdad que es un informe externo, no es un informe de los técnicos municipales. Pero no hay ningún informe de los técnicos municipales que recomendara eso. Pero sí que es verdad, hombre, que éticamente... Pero eso no está inventado lo que está puesto ahí. No, claro que no, y además está muy bien argumentado. Está muy bien argumentado. Y no creo que nadie en el Ayuntamiento del Rosario cuestione a este informe. Dejamos el Rosario en la isla de Tenerife, nos vamos hasta La Gomera. Félix, ¿qué tienes que contarnos de La Gomera? A ver, esto es un tema que voy a ser preciso en el momento y después haré una valoración moral, ¿no? Y espero que ustedes también estén. Porque estamos hablando de una situación de abusos sexuales a una menor con discapacidad de 15 años, ¿no? Y bueno, en su entorno familiar, además que eso agrava muchísimo las cosas, ¿no? Yo voy a contar los hechos simplemente. El señor es un famoso cantante de La Gomera que se dedica a cantar rancheras y cosas de México. Se llama José Manuel Rodríguez Barroso, conocido como El Gomerito. Él es pareja de una señora. Los dos son miembros del Partido Popular de La Gomera. Los dos han estado en candidaturas para el Ayuntamiento de La Jeró, en el número 5 y el número 6 al Ayuntamiento. Bueno, ellos tienen una casa en La Jeró y en esa casa, pues, su nieta, que es una chica de 15 años, adolescente, pues como es lógico, dice, bueno, quédate con la abuela, ¿no? Aunque la madre y el padre están separados, supuestamente había un buen feeling, había una buena relación entre la niña y la abuela, y bueno, entonces le dejaron ir a la casa. Bueno, ¿qué pasa? Según consta, ¿no? Tanto el testimonio, según consta en la denuncia presentada ante la Guardia Civil que dio lugar a la detención de este señor, supuesta en disposición judicial, y ahora habrá un juicio en La Gomera, en el juzgado, porque como es de La Gomera, pues tiene que ser en el partido judicial de La Gomera. Según el testimonio de la menor, a su modo, en su estilo, ¿no? Pero dio la suficiente evidencia a las fuerzas y cuerpos civiles del Estado para proceder a la detención de este señor, sufrió abusos sexuales en el sentido de introducción del dedo en partes íntimas, sexo oral, una cosa, exhibicionismo, bueno, una cosa absolutamente terrorífica. Pero además es tan terrible el asunto que la menor, ¿no? Que sufre abuso por parte de este señor, que es una leyenda en La Gomera, que todo el mundo lo quiere, la niña tiene como una muñeca, ¿no? Una muñeca que es como su hija, ¿no? Y vamos a llamar, el sujeto, el presunto, ¿no? Porque estoy hablando con la mayor objetividad sin cabrearme, lanzarme aquí a hacer rollos nafilípica, que no es el caso, pero estoy contando los hechos terroríficos de este asunto. Coge esa muñeca, que para la niña significaba muchísimo, es como su hija, y le bajó los pantalones a la niña, le hizo el amago y tal, y le dijo, esta es mía, ¿no? Como si ella era mía y tal, un poco para amedrentar y silenciar. Es cierto que después de los hechos que ocurrieron, y la madre, claro, imagínate cómo está la madre, ¿no? La madre está en una cosa absolutamente terrible, ¿no? Y está absolutamente devastada por esta historia, porque es una persona que no tiene capacidad para resistirse, ¿no? Porque ella es la que está contando y se va acordando de cosas a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Evidentemente, el testimonio de la madre, ¿no? Y que recoge por su relación, porque es la persona que la cuida, ¿no? Y que la tiene en cuenta esa relación, permitió a los agentes de seguridad de la Policía Judicial de Granadilla, porque reside en San Isidro, a proceder a la inmediata detención de este señor, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Vale. Bueno, entonces, este señor tiene 65 años, esta niña tiene 15, es una situación que, dice, es un abuso tan grande. Coincide ahora, hace unos días había una sentencia del Tribunal de un juzgado de Telde, por la audiencia provincial, condenando a una persona con su sobrina y con 4 años de prisión. Bueno, yo espero, contando esto, quiero decir que, bueno, que me parece terrible y que, bueno, y ahí están las cosas, Manolo. Yo detenido y puesto a disposición judicial ya, ¿no? Sí, evidentemente, ¿no? Lo curioso es que el padre de la criatura se ha desentendido del asunto
Y la familia, o sea, esta persona es pareja de la abuela de la niña, como han hecho una piña, han llegado a un auténtico silencio y están esperando a ver lo que pasa en el juzgado, ¿no? Como diciendo, bueno, a lo mejor es una invención de la menor, ¿no? Es una cosa también sorprendente, ¿no? Que tú dices, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, en realidad el padre, bueno, al principio hizo unos amagos, no, es tal, güey, pero no ha hecho absolutamente nada. Yo es que no sé, yo como, si estoy en la situación del padre y tal, no sé lo que haría, ¿no? Tampoco voy a incitar aquí a la justicia por su mano, ¿no? Pero es un tema que te invita a pensar y hay sospechas de que a lo mejor, no, si pasa esto no es la primera vez que puede haber pasado, ¿no? Este hombre tiene una historia compleja y tal, también ha tenido, constan denuncias no de abuso sexual, sino otro tipo de denuncias con con su pareja que ahora no es, su expareja, y la madre sospecha o tiene esas evidencias y por eso se está haciendo pública este asunto para evitar este tipo de conflictos y si ha habido otros en el pasado. Dejamos la gomera para acercarnos hasta donde, Óscar. La Laguna. ¿Qué pasó en La Laguna? No, en La Laguna hay algunos movimientos de ficha que se están produciendo, pequeñas reestructuraciones del gobierno mínimas, pero que me llaman poderosamente la atención porque han pasado desapercibidas y casi no las han anunciado. ¿Te las cuento? ¿Por qué? Bueno, saben ustedes que en este caso... desapercibidas que no me he enterado. Sí, efectivamente, yo me enteré a través de las redes sociales, a través de Facebook. Saben que Ledesma del Partido Socialista estaba al frente del área de Policía, Tráfico, Seguridad Ciudadana. Sí. Está de baja por maternidad hace ya algún tiempo, desde noviembre. Ese área, esa función, la asumió directamente Luis Yerez Gutiérrez, el alcalde, y bueno, pues de manera casi desapercibida, sin anunciarla, le ha otorgado esa responsabilidad a Margarita Pena. Margarita Pena hasta hace bien poco ha venido ejerciendo la responsabilidad de concejal de Presidencia y Planificación. Saben ustedes que hubo un amago ahí, un comunicado del comité de empresa de los funcionarios del Ayuntamiento de La Laguna quejándose en cierta medida del trato quizás que estaban recibiendo por parte de Margarita Pena. Ahora Margarita Pena asume, porque así le dio esa competencia a Luis Yerez Gutiérrez, el área de Policía y Seguridad Ciudadana. ¿Pero insisto, pierde la otra competencia? No, de momento la otra competencia, no sé si la asume o no, pero claro, habría que ver si a la vuelta en este caso de Ledesma, que ya pidió su baja hace tiempo, asumiría o no Presidencia y Planificación. Me llama la atención evidentemente que se le dé ahora Policía y Seguridad Ciudadana y Tráfico, teniendo en cuenta el malestar que había en la plantilla, en el comité de empresa, por ese supuesto trato de Margarita Pena. Me llama la atención, insisto, que ha pasado desapercibido y que me he tenido que enterar yo y gran parte de los medios de comunicación a través de esa publicación de Facebook, donde Margarita Pena efectivamente anuncia que 2 mujeres con las que trabajaré desde mis nuevas responsabilidades en el área de seguridad ciudadana. Por cierto, habrá que preguntarle en su momento, si acaso, a la propia Margarita Pena qué piensa ella, porque saben ustedes que evidentemente hay un déficit de agentes de la policía local, en este caso en el municipio de La Laguna. No, ya está asumiendo esa responsabilidad. Habría que ver, por cierto, preguntar si ya se ha firmado el decreto o no, pero ya está asumiendo esa responsabilidad. Habría que preguntarle qué le parece a ella que el alcalde de La Laguna use de 3 escoltas, en este caso, de miembros de la policía local. ¿Y eso te parece mal? Cuando estaban para Cerolo, ¿no te parecía mal? No, yo los criticaba. Cuando estaban para Ángel Llano, ¿no te parecía mal? Aparte que eran otros tiempos, eran otros tiempos. Yo critiqué el exceso de policía de protección de Miguel Cerolo, que no recuerdo ni cuántos eran. 6. Yo fui duro, tremendamente crítico con el exceso de seguridad de Ángel Llano y miembros del Partido Popular. Y evidentemente yo no soy nadie para decir si debe o no, porque entiendo que algún motivo tendrá, porque según me cuentan a mí la oposición, me contó el propio exalcalde del municipio, José Alberto Díaz, en una entrevista, que parece ser que Luis Yerez Gutiérrez le había dicho al exalcalde que lo hacía evidentemente por motivos de seguridad. Esos motivos de seguridad son, entiendo yo, que cuando son motivos de seguridad son delicados. Él sabrá que si por motivos de seguridad o por supuestamente amenaza, que es lo que le dijo al exalcalde, yo lo entiendo, pero evidentemente me llama la atención porque en todos estos años ni en Santa Cruz ni en La Laguna se han utilizado 3 escoltas, aparte de los choferes. Era uno. Sí, cierto, uno que hacía de chofer. Sí, pero escúchame, hay nivel 4 de... Sí. Hay nivel 4... vamos a ver. El caso de Cerolo, que fue muy escandaloso y tal, pero había una directriz del Ministerio del Interior por el tema de Atarra y se decidió... Era otro tiempo. No, ya, pero
Pero ahora a nivel 4 porque hay otro tipo de amenazas que están a nivel estatal y no se ha quitado, que es el nivel terrorista. Eso está en todas las administraciones. Santa Cruz también tiene escolta, o sea que no es una cosa... Claro, pero aquí la diferencia está en... Pero es uno, no tres. Claro, exacto. Sí. Aparte de Santa Cruz, a Bermúdez tenía una también tiene una escolta. Policía que hacía de escolta, pero hacía de chofer. Aquí lo llevaba, lo veíamos todos. En Volkswagen Golf iba el escolta y Bermúdez al lado, a todos los lados. En La Laguna igual. En La Laguna igual con José Alberto Díaz. Claro. Y aquí la crítica está, la crítica que yo he escuchado a la oposición está en que han visto hasta 3 escoltas aparte de los al lado choferes, del alcalde. que tienen un Sí. chofer. No, pero eso, y cuando esa es la crítica dicen que no es así, que hay uno solamente. Y los Félix tiene otra versión. Yo tengo la Margarita Pena, por ejemplo. No puede estar en policía sin un decreto. No, yo entiendo que habrán entiendo que habrán firmado si el es decreto. así, yo ahora mismo voy a la Laguna corriendo, hablo al ayuntamiento y le digo que la eche. Entiendo que habrán firmado el decreto. Tiene que firmar porque si no puede ejercer. Vale. Y el tema de Margarita Pena, que ya eso desapareció, pero hay que ver cómo son los funcionarios dentro de la Laguna, ¿eh? Hay que ver cómo son los funcionarios dentro de la Laguna y hay que ver cómo eran los funcionarios y son algunos funcionarios dentro de Santa Cruz. Yo pregunto, por ejemplo, en el caso de La Laguna, el que fue mano derecha de Fernando Clavijo, Ceferino, que estuvo en el gobierno de Canarias, ¿está de nuevo en el Ayuntamiento de La Laguna? No. No está en el Ayuntamiento de La Laguna. No está en el Ayuntamiento de La Laguna, ya sería la repampanocha, ¿no? Pero hay altos funcionarios. ¿Qué funcionarios están ahí? Entonces? Altos funcionarios que... ¿A qué funcionarios te refieres? Hay un alto funcionario del Ayuntamiento de La Laguna que está metido está trabajando en el Ayuntamiento de La Laguna, pero también está trabajando para la oposición. Y no debería ser, pregunto, quiero decir, haciendo cosas para la oposición, desde su atalaya. ¿Vale? Entonces... ¿Y dónde está Ceferino Marrero ahora? ¿Lo sabes? No. Él es secretario, fue secretario dentro de la Laguna, fue alto cargo, fue secretario. Funcionario tiene que tener. Tiene funcionario. Tiene que tener una plaza y tiene que tener un sitio. No sé si, no tengo ni idea si está en el dentro de la Laguna, pero yo digo simplemente que, y ustedes saben que hay un núcleo de funcionarios dentro de la Laguna, como por ejemplo el clan Trota, que todavía sigue ahí. Sí. Eso se denunció a la Fiscalía. Sí, pero no sabemos cómo está. Anterior mandato. No, claro. En obras y servicios y tal. Insisto. Y algunos jefes de servicio. Insisto. Ceferino sí está en La Laguna. ¿Está en La Laguna? Vale, insisto, para que no se confunda la gente. Tiene su plaza, ¿no? Pongo en cuestión el exceso de seguridad personal de escoltas en una ciudad, evidentemente, como La Laguna. Bien, es verdad, repito, quiero dejar claro que... Yo no me refería a Ceferino, según me contó, pero también está ahí, ¿eh? Según me contó en una entrevista a José Alberto Díaz, de Coalición Canaria, es alcalde, él había preguntado al general Gutiérrez, el alcalde, por qué el exceso de seguridad, y él le dijo al alcalde que era porque estaba supuestamente amenazado. Insisto que cuando se dice que está supuestamente amenazado, esto es un tema delicado. Él evidentemente tendrá sus razones para tener su grupo de escolta. Ahora bien, comparando con el anterior mandato, tanto en Santa Cruz como en La Laguna, insisto, me parece excesivo. Por otro lado, mañana hay pleno. No, según me cuentan a mí, las fuentes con las que he consultado, me cuentan que son 3 escoltas. Que no, hay uno aparte, solo. aparte, a mí me cuentan alguna fuente que son 3 escoltas. Vale. Aparte, que no, que son aparte, pero no te voy a defender aparte aquí. Los choferes. Por otro lado, mañana hay un pleno en el Ayuntamiento de La Laguna. Coalición Canaria va a pedir espacios de tenencia de alcaldía, va a denunciar, va a preguntar por qué se les ha prohibido o no se les ha permitido tener espacio en la tenencia de alcaldía para, en este caso, atender a los vecinos. Y ha denunciado públicamente esta misma tarde que personas externas que no sean personas externas o que no sean personal eventual no pueden utilizar las dependencias municipales ni medios públicos. ¿Por qué lo denuncian? Por esta publicación, no sé si Víctor la podrá poner para que la gente visualice, que ha hecho hoy Rubén Ascanio. 2 puntales que colaboran en la atención a la ciudadanía en las tenencias de alcaldía. Son personas que, según me cuentan, no son personal de confianza, no son asesores, no forman parte del ayuntamiento, entiendo que son afines a Podemos y reciben a los vecinos en espacios de tenencia de alcaldía en el municipio. Habla de Conchi Nieves, que han atendido a los ciudadanos de las tenencias de alcaldía de La Cuesta y Tejina, impagable la labor que realizan de manera voluntaria, ¿no? Esa labor la tendría que hacer o un concejal o un personal de confianza. A mí lo que me preocupa de esto, que no lo sé, es si estas personas están en contacto con datos que están protegidos. Claro, por protección eso lo denuncia también, que no pueden manejar. Me parece que eso sería datos, lo grave de todo esto. Claro, las personas estén allí, bueno, pues. Claro, parece que no, dicen que la Coalición Canaria denuncia que no pueden manejar datos privados de otras personas sí que me sin parecería, formar parte del organigrama del ayuntamiento. Por eso va a preguntar mañana Coalición Canaria. Y Coalición Canaria no hacía eso tampoco. Ahora van ellos a decir que no hacían eso. Venga, por favor. ¿Ellos no hacían eso también? Sí, por supuesto. Entonces,
Bueno, pues vale. Oye, está en su derecho, ¿eh? Bueno, habría que preguntarle a Rubén Ascanio. Yo contando lo que va a ocurrir mañana en el Pleno, la pregunta Coalición Canaria. Bueno, les voy a dar una buena noticia, porque ustedes están hoy de malas noticias y follones, no quieren... Pero es que eso es lo bueno. Las buenas noticias son para los come croquetas. El medicamento Sinkevi por fin ha llegado a Canarias. Después de 2 años de lucha, los miembros de la plataforma de defensa de los derechos para la fibrosis quística han podido recoger hoy mismo este tratamiento para los pacientes que padecen esta enfermedad. Y hemos hablado con una de las madres de estas pacientes, con Blanca. Nos empezaron a llamar desde ayer porque estábamos, la verdad que llevábamos 2 semanas bastante preocupadas porque no terminaban de llegar. Y ayer cuando recibimos las llamadas de nuestras neumólogas para que pudiéramos ir a buscar el Sinkevi a la farmacia, pues muy contenta. Estos medicamentos se recogen únicamente en farmacias hospitalarias. Tengo compañeras que han ido a la farmacia de Luz y yo he venido a la farmacia de aquí de la Candelaria. Ya los tenían preparados, nos estaban esperando y los hemos recogido. Estos medicamentos no curan la fibrosis quística, pero sí lo que hacen es mejorar la calidad de vida y esperanza de la misma. Es lo que tenemos ahora en estos momentos y por eso es tan importante, porque si se puede evitar que lleguen a un trasplante de pulmón o se puede evitar que empeoren con rapidez, pues muchísimo mejor. Mi hija Nayara, que tiene 16 años, tiene fibrosis quística, por lo tanto ella es consciente de todo lo que está sucediendo, aparte de que también es miembro de la plataforma y lucha mucho en ella. Y bueno, ya le he mandado la foto de los medicamentos porque está en el instituto, evidentemente, pero vamos, desde ayer estaba muy contenta porque por fin, después de 2 años de lucha, se logra que lleguen los medicamentos. Bueno, pues una buena noticia que celebramos, lo celebraba esta amiga, Blanca, y que, insisto, a partir de hoy, por fin ha llegado a Canarias este medicamento. Hemos hecho un seguimiento durante estos 2 años con testimonios constantes de personas que padecían esta enfermedad o necesitaban este medicamento, mejor dicho, para el tratamiento de sus enfermedades, y definitivamente hoy hemos tenido algo de resultado, algo de luz. David, tenemos que volver rápidamente al Rosario. Al Rosario, porque antes me preguntaba Félix, en 2018 cuando se prorrogó el contrato estaba si se puede en el gobierno, yo decía que no, y no es cierto, tengo que rectificarlo, sí que estaba también si se puede en el gobierno municipal cuando... ¿O peor lo pone? Perdón. Peor lo pone. Sí, peor lo pongo, por supuesto. Claro. Pero ya A he dicho favor tuyo, quiero decir. No, bueno, ni a favor ni en contra, pero es un dato que hay que ser riguroso. Pero si es un informe jurídico de un grupo por supuesto, político que está en el poder, es a favor tuyo. Pero vamos a decirlo todo bien. Cuando se prorrogó el contrato, a pesar de que había un informe jurídico que proponía no prorrogar el contrato, sí se puede ya dentro del gobierno municipal, porque ya se había roto el gobierno anterior, recuerden, con el PSOE y demás y todo el follón que hubo. No sé si esto tiene algo que ver con un mensaje que yo he recibido del alcalde. Te lo Probablemente, puedo leer, probablemente. unos mensajes. Pero está muy bien que... y si Escolástico quisiera entrar por teléfono sería maravilloso. De Escolástico Gil. Hombre, Escolástico seguro que no tiene ningún problema, pero también a nosotros se nos ha olvidado poner ahí el número de aludidos. Claro, lo ponemos por si a lo mejor Anioramas, Barragán, el cantante. Margarita Pena, el cantante, ¿o quién? ¿Quién? Víctor, que me dice cosas por el pinganillo que me dejan loco. Bueno, quieren hablar, que ahí tenemos el teléfono de aludios, pero decía, me comentaba el Escolástico Gil por WhatsApp. Buenas noches, lo que se ha dicho no se ajusta a la realidad. La concejalía la tenía el PSOE cuando se prorroga el contrato, se refiere. Si se puede, estaba en el gobierno en 2018. Sí, exacto, que es lo que acabamos de decir. Estaba el PSOE, que recuerden que tuvo el... ¿Pero qué eso? Era el PSOE de Escolástico, hombre. Escolástico, sí, hablando... Claro, por supuesto. La verdad, de todo, ya está bien ya. No, tampoco, exacto. El PSOE dice. El PSOE de Escolástico. Venga, bueno, Félix. No, Félix no, pero... Sí, pero bueno, nosotros hemos contado el hecho. Y lo grave del hecho que es que aquí había un informe jurídico y que no tuvieron en cuenta. Bueno, pues no lo tuvieron en cuenta ni los concejales del PSOE de Escolástico. Y si se puede... Ni Escolástico, ni si se puede, que también estaban en el gobierno y que había... Y ahora viene la comunidad a salvarlo todo. La comunidad salva todo. Venga, y ahora llegan mensajes que si no son una escolta, que si no son 3, sino que son 5. Sí, que no, no se pasen tampoco. Y que si no tienen, mandando mensajes gente del entorno del alcalde, que él no tiene escolta, que no está amenazado. Luego me cuentan por otro lado que hasta Pedro Martín y los que están al frente del cabildo no tienen escoltas, pero sí otros tienen escolta, en fin. No, pero Pedro Martín, que va a necesitar una escolta, hombre.
Nos vamos a publicidad. A la vuelta más. Hasta ahora. Patrocinan Canarias al Día, la tertulia, Caja 7, Faicanes, Disa, Loro Parque, Iberia, Océano Combustibles, Grupo Número 1, Supermercados Lidl, Centro Oftalmológico Muiños, Banco Santander, McDonald's, Escuela de Negocios ESM, Grupo Lopezán, Obra Social La Caixa. ¿Se puede poner en el teléfono para si alguien sabe la historia del nota de La Gomera, llamar aquí o pongo mi teléfono? ¿Cómo puede ser? Si pones tu Hombre, este es el teléfono de aludido. Pues aludido, sí. De aludidos, pero bueno, tiene que ser, aludido debe ser el caso del señor de La Gomera, no. Bueno. Que el señor de La Gomera no es Casimiro Curvelo, por favor. Que ahora se entienda que aquí cada vez que se hable de La Gomera es Casimiro Curvelo. No, el señor de La Gomera nos referimos al caso de abuso sexual, presunto abuso sexual del que hablaba Félix Rojas. No, me refiero si alguna persona mencionada aquí, sea por alusión. Esto es un folio de Óscar. Sí, quiere ponerse en contacto con nosotros, que nos puede llamar. Bueno, de momento que sepamos, tendremos a 2 mujeres en destacados puestos del gobierno estatal, una más que otra. Por un lado, Carolina Darias, la socialista se convierte en la primera mujer en ocupar un ministerio, será el de política territorial. Y por otro lado, Victoria Rosell, diputada de Podemos por la provincia de Las Palmas, que será delegada del gobierno para la violencia de género. Ahí están viendo imágenes de Carolina Darias en su toma de posesión esta misma semana. Ahora hablaremos de las claves. ¿Quieren ver el momento de la toma de posesión? Sí. ¿Sí? Claro. ¿Te gustaría volver a repetirlo? Sí, claro. ¿Disfrutaste? Mucho. ¿Mucho? Sí. Coño, la Canarias en Madrid, bien, está bueno eso. Bueno. Ahora, no solo Anorama, sino a esta mujer también. Nosotros tenemos una versión más divertida. ¿Se cayó? No, es esta. ¿No fue que se tropezó? Señora Ministra de Política Territorial y Función Pública. Dile a tu padre que por favor venga a comer. Porque yo las cosas las pido por favor. Que yo no sepa leer ni escribir no quiere decir que no tenga educación. Dile a tu padre que por favor venga a comer. Y cuando lo veo delante del plato resoplando porque la comida está caliente y yo lo de la comida caliente, empiezo, tú estás caliente, tú estás caliente. Caliente me tienes para mí, cabrón. Ha sido el mejor juramento que se ha hecho, o promesa que se ha hecho delante de su majestad el rey, sin duda. Tenía que tener el acento canario. Bueno, bromas aparte. Señores, Carolina Darias, las claves que ha habido detrás de esto, Óscar. Bueno, a mí me ha llamado poderosamente la atención la aparición, evidentemente, en escena nacional de Carolina Darias, el nombramiento de Carolina Darias, que por cierto, cuando se nombró el pasado sábado coincidió con el Comité Regional del Partido Socialista, donde ella hizo unas palabras. Me llama la atención porque ella ya sabes que se retiró de la presidencia del Parlamento. Allí en principio parece que va a poner fin ya a su vida política, a su amplia vida en la actividad política. Carolina Darias, que pertenece al Partido Socialista de Gran Canaria, y de hecho ella no fue en ninguna lista. Y por tanto luego sorprendió cuando apareció en el gabinete, en la quiniela y en el equipo de Ángel Víctor Torres como una de las consejeras destacadas, insisto, cuando parecía ya que iba a poner fin a su vida política. Ahora, evidentemente, a mí me llamó más poderosamente la atención cuando aparece ya en la agenda del gabinete de Pedro Sánchez. Lo que yo he podido saber, no sé si ustedes tienen otra versión, en este caso, evidentemente tiene el aval, por supuesto, como no podría ser de otra manera, el secretario general de los socialistas canarios, pero parece ser su padre político, Jerónimo Saavedra, el histórico del Partido Socialista, quien pone en valor en sus contactos nacionales, parece ser que incluso a través de Zapatero, que ahora tiene buena relación con Sánchez, que ha puesto calma en los varones, la figura de Carolina Darias. Insisto que Carolina Darias está en la vida política gracias
al propio Jerónimo Saavedra. A mí me ha llamado poderosamente la atención, insisto, además también teniendo en cuenta que Carolina Darias no se ha posicionado, no se le vio en el proyecto de Ángel Víctor Torres y tampoco se le vio en el proyecto apoyando a Pedro Sánchez. David, Félix, ¿alguna clave más? A ver, no solo Jerónimo Saavedra, es María Teresa Fernández de la Vega, que es una de sus gran valedora en Madrid. Pero Jerónimo Saavedra... Bueno, Jerónimo sí, pero... Con María Teresa Fernández de la Vega, y María Teresa Fernández de la Vega es José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, sí, bueno, pero... En Fernández de la Vega y... Bueno, a mí, por ejemplo, a ver, se ha cumplido lo que se dijo. Aquí va a haber un ministro canario. Se dijo y se ha cumplido. ¿Carolina Darias sorprende? Bueno, sorprendió, ¿no? Es decir, que Carolina Darias habían otros nombres, ¿no? Pero salió de Carolina Darias, ¿no? Que es una persona con cierta solvencia. Yo creo que lo ha escogido por no, más que por un tema político duro y tal, por su solvencia técnica y su capacidad de administradora para un poco calmar las aguas y tal. Pero eso ha reforzado fundamentalmente la figura del presidente del Gobierno de Canarias frente a la Ejecutiva Federal y al PSOE y al Gobierno. Y bueno, también ha hecho un descosido en el Gobierno, porque ahora estaba Franqui ha tenido que asumir ahora las áreas de Carolina y están ahora con ese tema de quién va a ocupar esa cartera, de esa consejería que llevaba ella. Pero en cierto modo yo creo que está bien que haya un ministro canario, de verdad que sí, es siempre una buena noticia para esta comunidad autónoma. Como decía tu amigo Juan Padrón Rodríguez, ¿no? Es el disco de la coalición. Sí, cierto. Pero mucha gente, ¿no? Daruca. Daruca. Pues también mucha gente en otros partidos, otros no. Otros consideran que no, pero yo estoy de acuerdo en que ha sido una buena noticia para Canarias. Mañana se sabrá el nombre del hombre o la mujer que va a sustituir a la propia Carolina Darias al frente de esa consejería y si hay alguna mínima remodelación o no. A lo mejor mañana no. Bueno, lo digo mañana porque mañana se celebra el Consejo de Gobierno. Vamos a esperar al Consejo de Gobierno y a las decisiones que tome Ángel Víctor Torres. David, me he enterado. Sí, bueno, vamos a irnos a un asunto bastante delicado, un nuevo escándalo urbanístico, otro más, que tiene que ver en este caso, tiene como epicentro el municipio de Candelaria. Y claro, un escándalo urbanístico en Candelaria, pues al final nos lleva a hablar de un empresario por todos conocido como es Antonio Plasencia, de una empresa por todos conocida como es Promotora Punta Larga, Antonio Plasencia en la cárcel por el caso de las Teresitas, y de, una vez más, un ayuntamiento que realiza prácticas cuanto menos cuestionables en favor de las empresas de Antonio Plasencia. Recordemos que ya en su día, Gumersindo García, el exalcalde del PSOE del municipio de Candelaria, fue condenado por un delito de prevaricación, al igual que su concejal de urbanismo en aquel momento, Domingo Ramos, precisamente por autorizar unas obras saltándose los procedimientos legales establecidos del campo de mejora del campo de fútbol de Barranco Hondo. Pues bien, unas obras que se adjudicaron a una promotora Punta Larga, fraccionando los contratos para no tener que sacar un concurso público. Pues bien, de nuevo nos encontramos ante un escándalo que hemos conocido porque hemos tenido acceso, y lo adelantamos hoy aquí, a una denuncia de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, de la Fiscalía de Medio Ambiente, en la que denuncia presuntos delitos contra el territorio y de prevaricación administrativa en una promoción de viviendas ubicada en la zona del Barranco de Abora de Candelaria. Vamos a ver ahora imágenes que tenemos por ahí de esta urbanización. Son 25 viviendas que se construyeron. Nos hemos apoyado en Google Earth, si nos lo permiten, para colocarnos, para ubicarnos físicamente. Estas son las viviendas, todas las reconocerán porque se ven desde la autopista, están pegadas a una de las salidas más importantes o de las entradas más importantes a Candelaria. Y bueno, lo grave de todo esto es que estas viviendas se construyeron ocupando aproximadamente 2.000 metros cuadrados de suelo rústico. Como todos saben, en suelo rústico no se pueden construir viviendas, no se puede construir, no puede haber un uso residencial como en este caso el que se ha dado a estas viviendas. Pero es que además ocupan parte de un suelo hídrico, es decir, de un barranco que está justo al lado, como pueden ver en esas imágenes, justo al lado de esa construcción, ahí ven ese barranco, el Barranco de Abora, que además es un barranco que obliga, por tanto, a cualquier construcción a cuanto menos. Yo creo que ahí no se podría haber construido tampoco nada tan cerca del barranco, pero cuanto menos tiene que haber una autorización del Consejo Insular de Aguas, que tampoco existe en el expediente. El expediente, sí, claro, si tú ocupas un barranco, eso es competencia del Consejo Insular de Aguas, del Cabildo, y te lo tiene que autorizar. Bueno, pues esta urbanización incumple, no tiene la autorización del Consejo Insular de Aguas y además ocupa, insisto, que para mí es lo más grave, 2.000 metros cuadrados de suelo rústico. También tiene incumplimientos en cuanto a la materia de saneamiento. Allí nos confirma, está viviendo gente, además con unos contratos de alquiler bastante llamativos. Y lo curioso de todo esto es cómo se tramitó ese expediente. Para que ustedes se hagan una idea de lo grande que es esto, aunque pueda parecer una urbanización que no es excesivamente, esto no es un gran caso, hay muchas personas implicadas. La Fiscalía apunta a un total de 5 personas. Apunta
a 2 técnicos municipales. Apunta a, perdón, de Candelaria, al exconcejal de urbanismo de Candelaria, a Domingo Ramos. Son personas a las que ha pedido que declaren en calidad de imputados, en calidad de investigados. Apunta también al arquitecto de la empresa, de Promotora Punta Larga, que fue la adjudicataria, la empresa que consiguió la licencia para construir estas obras. Apunta al hijo de Antonio Plasencia, a Carlos Plasencia, que fue la persona que actuó como representante de Promotora Punta Larga, y también considera que tiene que investigarse como persona jurídica a la propia empresa de Promotora Punta Larga. Pero ustedes se preguntarán, ¿pero cómo es posible que se construya una urbanización de estas características en un suelo, ocupando suelo rústico? ¿Dónde estaban los técnicos municipales? Bueno, pues ahora mismo están investigados por este asunto, pero en aquel momento, cuando se pide la primera licencia en el año 2002 y posteriormente, en los meses posteriores, la realidad es que los técnicos municipales miraron para otro lado. En concreto, un técnico municipal. Y quiero centrarme en este técnico porque es muy importante esta figura. Un técnico municipal que, lejos de informar de algo tan sencillo como comprobar el ordenamiento en aquel momento, que eran las normas subsidiarias del municipio, y decir, oye, es que aquí esto ocupa suelo rústico, lo omite, según la Fiscalía, de manera intencionada, en diferentes informes que realiza a lo largo del expediente. Es un expediente bastante complejo, no voy a entrar en los detalles técnicos, lo van a poder leer mañana con calma en la web, todos los apuntes y los datos técnicos, pero para que ustedes se hagan Eso en la una época idea, de Sindo, ¿no? Todo esto. Sí, en la época de Sindo. La época de Sindo era Domingo Ramos, que ya fue condenado por el caso de Barranco de Hondo, también era el concejal de urbanismo. De hecho, es el único político que aparece de momento investigado en este asunto. Era el concejal que al final concede la licencia, eso sí, llevándose por los informes cuanto menos presuntamente manipulados por este técnico, que omite algo tan básico como que parte de ese suelo era suelo rústico. Después de esto se aprobó un plan general. ¿Ese es el arquitecto del ayuntamiento? Que era el arquitecto municipal del ayuntamiento. Claro, pero esto es aún más grave de lo que puede parecer, ¿no? Porque además de que esos informes, después finalmente se concede la licencia de obra, como ven, se construyen las viviendas, hay un montón de incumplimientos, no aparece el certificado final de obra, ahí está viviendo gente, pero la fiscal dice que no aparece el certificado final de obra, hay otros muchos incumplimientos técnicos clamorosos, de verdad, créanme que son clamorosos en la concesión de estas obras, de estas 25 viviendas, pero ustedes saben qué es lo más llamativo, que a este técnico del Ayuntamiento de Candelaria, José Julio Bastarrica Martí, El del campo de fútbol también. que estaba en el año 2002, que estaba después también en el año 2013 en el Ayuntamiento de Candelaria, resulta que, entre tanto, 6 años después de realizar esos informes que la Fiscalía considera que pueden ser constitutivos de delito, trabajó para la empresa Promotora Punta Larga y para Antonio Plasencia. Yo he podido comprobar y contrastar que, al menos en un expediente relacionado con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en este caso con el municipio, de Santa Cruz de Tenerife, y con la zona de las ninfas, en la zona de Ifara, un proyecto que también está bajo tela, bajo sospecha, judicializado en un contencioso, se judicializó en un contencioso, en la empresa que realizó el estudio que presentó la empresa Promotora Punta Larga, el estudio del proyecto urbanístico, fue Estudio de Arquitectura Bastarrica y Asociados, que es una empresa que en este caso es administrada por el propio técnico del Ayuntamiento de Candelaria. Es decir, el técnico del Ayuntamiento de Candelaria, que omitió un incumplimiento urbanístico que hubiera impedido realizar esta construcción de estas 25 viviendas, al menos según el proyecto que se presentó, trabajó 6 años después para la empresa beneficiada de ese contrato, que es Promotora Punta Larga. Tardó tiempo en ser generoso. Bueno, yo no sé Antonio, si tardó tiempo en ser generoso, pero es muy llamativo. Hay cosas de verdad gravísimas, insisto, yo les remito a la web de Mírame Televisión, a mirametv.com mañana, pero hay cosas gravísimas, como que, por ejemplo, ustedes saben que los proyectos tienen que estar visados por el Colegio de Arquitectos. Bueno, pues el número de visado que figura en el expediente del proyecto corresponde a 6 años después de que se diera la licencia. De verdad, insisto, es completamente llamativo. Esto, la Fiscalía lo ha visto clarísimo y ha presentado una muy dura denuncia. Veremos cómo queda. Esto se está tramitando unas diligencias en el juzgado de instrucción de Güímar, en Güímar porque es el término municipal, el partido judicial, exacto, al que corresponde. Pero vamos a seguirlo muy de cerca porque esto va a dar muchísimo que hablar. Y de nuevo, Promotora Punta Larga, de nuevo la familia Plasencia y en este caso de nuevo el Ayuntamiento de Candelaria metido en chanchullos que de verdad son cuanto menos despreciables. Debe ser una cosa del demonio, porque ha sacado ese tema y yo quería comentar una cosa histórica. Pido a la Policía Nacional, a la Autoridad Judicial y a los alcaldes de Santa Cruz y a la alcaldesa de Santa Cruz que lo tienen chungo, que todo lo que van a buscar va a ser cero, que la actividad económica del señor Antonio Plasencia sigue fuerte.
hay movimientos empresariales de contratación, de movimiento de dinero, de Antonio Plasencia y las empresas de Antonio Plasencia, no Antonio Plasencia, porque están en el talego, pero de los hijos. Tengo constancia de peticiones a empresas de presupuestos, de que hay un movimiento económico importante, un flujo de dinero que sigue manteniendo las empresas que supuestamente están todas en la ruina y que no tienen un puto duro. Siguen esos movimientos en el sur de Tenerife. El sur de Tenerife es maravilloso. Ahí ocurre un montón de cosas en algunos municipios como San Miguel, como Arona, como Deje, y sigue la actividad económica de los grupos de Antonio Plasencia. O sea, hay cash, hay flow, como dirían los magos. Sí. Yo, sinceramente, yo creo que eso, no lo sé, pero es bueno también que se sepa y que se publique. Si lo sabes y lo tienes contrastado, públicalo, Félix, porque creo que va a ayudar al ayuntamiento a recuperar ese dinero. Claro que lo voy a publicar. Nos quedan 6 minutos. ¿Solo 6 minutos? Sí, claro, entonces tienen que repartirse los menterados. Félix, tú tenías 2. No, a ver. ¿Te da tiempo de los 2? Dejo 1. Vale, bueno. Voy a hablar de Fuerteventura. Solamente voy a decir una cosa rápida, ni 2 minutos. Fuerteventura, los perros, que todo el mundo con las mascotas, ahí todo el mundo sufriendo con las mascotas, con las perreras, que si los sacrificios, que si no, que si cuenta, que pum, que tal. Bien, una persona, una señora italiana, tiene una protectora que hizo unas denuncias y al final acabó ella en la cárcel, ¿no? Imagínate cómo... Fuerteventura, eso es para la gente de Mírame Fuerteventura, ¿no? Vale. Bien, la causa judicial de esta señora que está imputada y tal, que curiosamente se imputa al que denuncia y no a los malvados, ¿no? Esta señora tiene una causa judicial que de repente recibe desde Barcelona un informe de la Policía Judicial contra el Crimen Organizado de Barcelona que ha cambiado totalmente el asunto. ¿Por qué? Porque esta persona que ha denunciado y otras personas que ayudaron a esta mujer están bajo protección policial desde hace 5 años. Protección policial, porque el asunto es tan terrible, ¿eh? Estamos hablando de un negocio multimillonario con la adopción de perros en el extranjero, ¿no? Usando... ¿Y qué tiene que ver Fuerteventura con el extranjero? Explíqueme eso. Las perreras de Fuerteventura suministran a gente de manera no correcta, tienen montado un negocio a nivel internacional para, por ejemplo, sobre todo en Alemania, donde los ciudadanos alemanes o la gente pide esas mascotitas y se las llevan, ¿no? Bajo ningún control. ¿Adopta un perro de Fuerteventura? Sí, claro. ¿Y no lo tiene más cerca adoptando un perro de Alemania? No, porque... no hay perros sueltos en Alemania. En Tenerife y en Fuerteventura se han dado esos casos. Hay un montón de alemanes que adoptan perros a través de las redes sociales de las perreras de Canarias. Es más, el señor Ricardo Melchor, que Dios lo tenga en los altares, que está en un altar en Los Gladiolos, hizo ruedas de prensa con ciudadanos alemanes relacionados con las perreras, con lo que él hacía en la actuación del Cabildo, ¿no? Y hay fotos y vídeos de Ricardo Melchor con gente de Alemania, gente de la alta sociedad, y los perritos, y las mascotas, y de Sprechen Sie Deutsch, y Sprechen Sie Marcos, o sea, los marcos alemanes. Pero lo interesante es que hay una investigación de la Policía Judicial de Barcelona y ha habido pues abogados que se desaparecen, abogados que no cumplen, instrucción paralizada, el juzgado missing on the night. Pero lo cierto es que hay protección policial para personas que han denunciado a este asunto del tráfico de mascotas con respecto a adopciones internacionales y de un montón de pasta en Fuerteventura. Nada, te veo con cara diciendo impactado. Que para que se fueron tan lejos los alemanes, ¿no? Pero ¿y qué más da? ¿Y los adoptan? ¿Pero y cómo trasladan los perros hasta allá? Ese es el tema. Vamos recogiendo. Una cosita rápida. Daré detalles después de este asunto, que tiene miga. Antes que me olvide, el 28 de este mes, 28 de enero, si no lo han cambiado, se va a celebrar un juicio en La Laguna, juicio tras una demanda por lo civil de una vecina de La Laguna que lleva años, 15 años, recuerden, luchando para que le dejen entrar en la esclavitud. Hay malestar, evidentemente, las mujeres que no les dejan entrar en la esclavitud de la Laguna, y a mí me gustaría saber, en este caso, o preguntar si el ayuntamiento va a actuar para que las mujeres, tal y como llevan luchando, demandando entrar en la esclavitud, y me gustaría saber por qué el obispado de la diócesis nevariense no hace lo posible o no toma una decisión para que las mujeres entren en la esclavitud. El Instituto Canario de la Mujer. El Instituto Canario, a ver, puede ser la tal, pero es una sociedad privada, con una tradición masculina, católica, con un tema cierto, que es complicado. O sea, ¿Y el obispado? ¿Qué obispado?
Obispado de la Laguna. ¿Tú has visto alguna vez el obispado haciendo unas reformas del Concilio de Trento para el Concilio Vaticano II para que las mujeres... ¿Qué pasa? ¿Que tiene algún interés económico a lo mejor con la No, esclavitud? pero la esclavitud no quiere las mujeres en el seno. Bueno, de la esclavitud. el 28 hay un juicio. Bueno, Demanda por los me civiles. parece Una mujer muy que lleva bien. 15 años luchando para entrar Debería a la esclavitud de la Laguna. El Instituto Canario de la Mujer debería actuar de manera inmediata. El Instituto Canario de la Mujer, que es un órgano específico, de manera inmediata, apoyado por la concejal. ¿Qué es el órgano? Bueno, atiéndame a esto, porque tenemos que irnos rápidamente. Hemos tenido la semana pasada a una entrevistada aquí en el programa de David Cuesta en Mírame Televisión, que es Marta Arocha, la concejala de Atención Social del Ayuntamiento de Santa Cruz. Y también hablamos con Abel Román, que es el responsable de una plataforma que está denunciando el aumento del sinhogarismo, o lo que es lo mismo, la indigencia, las personas que viven en la calle, en la capital de Santa Cruz de Tenerife, que según hemos podido ver de un tiempo a esta parte, pues estamos viendo muchos casos. Estamos preparando un especial informativo sobre este asunto y quiero rescatar algunas de las declaraciones que ambos invitados, tanto Abel como Marta, dieron aquí en Mírame Televisión a David Cuesta. Para definirlo en dos palabras, es una falta de compasión y de crueldad con nuestros vecinos más desfavorecidos y que están en un estado dramático en las calles. Yo pensaba que el tema de la comida estaba resuelto por lo menos en estos indigentes y sin techo, pues tampoco. Como tú llegues tarde a las monjitas o llegues tarde al refugio, ese día no comes. O sea, aquí estamos asistiendo a una falta de compasión por parte de los políticos y a una crueldad que es pasmosa. Porque si, bueno, una persona de pronto está en la calle, no la han visto, no lo conocen, pero es que vemos que están año tras año. El Centro Municipal de Acogida ha tenido ciertas carencias. El Centro Municipal de Acogida es como un totum revolutum, donde hay diferentes perfiles que no deben ser tratados de la misma manera. Hace 15 días aproximadamente ampliamos las plazas del Centro Municipal de Acogida, ampliamos a 25 las plazas del Centro Municipal de Acogida. La primera semana no iba nadie y ya anoche esas 25 plazas, anoche y antes de ayer han estado las 25 cubiertas. Desde el municipio yo creo que se dan muchas alternativas. Evidentemente la mejor es conseguir vivienda para todas esas personas, pero no siempre es la fórmula que se puede utilizar. ¿Le consta a usted, Marta, si la policía local está expulsando a personas que duermen en los cajeros en Santa Cruz de Tenerife? Eso a mí no me consta, a mí solo me consta la colaboración total y absoluta de la policía cada vez que nosotros lo necesitamos. Bueno, pues que sepan mis compañeros, que era lo que estaba intentando explicarles en esta mesa, que esta conversación que mantuvimos con Marta Arocha y con Abel Román va a tener una continuidad, porque gracias a ellos y también gracias al equipo y las personas que van a colaborar en el trabajo periodístico que vamos a realizar en los próximos días, entenderemos un poquito más por qué esas personas están en las calles de Santa Cruz, por qué han elegido, o mejor dicho, se han visto abocados a vivir en la calle. Y si es cierto que está aumentando el número de personas en las calles de Santa Cruz. Ahí están Saúl Hernández de Mírame Televisión, sí, por supuesto, y Víctor Pérez y Vicente Pérez, perdón, de Planeta Canario, haciendo un trabajo excelente con este asunto, bueno, y muy necesario. Tenemos que verlo y lo mostraremos aquí en Mírame Televisión. Óscar. Buenas noches. Me voy decepcionado con el perfume. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? No sé. Tú esperabas resultados inmediatos. ¿Tú esperabas un besito en el cuello, Martínez? No, tú sabes qué pasa, que está oliendo el mío y el mío huele más fuerte que el de él. Pues el tuyo es súper atractivo, Es fuerte. Es muy fuerte, a mí me atraen mucho los perfumes así fuertes. Ay, en un hombre. Ay, mi madre, mi cabeza. Bueno, que sean muy felices. Adiós. Adiós. Patrocinan Canarias al Día, la tertulia, Caja 7, Faicanes, Disa, Loro Parque, Iberia, Océano Combustibles, Grupo Número 1, Supermercados Lidl, Centro Oftalmológico Muiños,
Banco Santander, McDonald's, Escuela de Negocios ESM, Grupo Lopezán, Obra Social La Caixa,